Muy bien, hoy damos inicio a una serie de mensajes titulada El llamado divino, y aprovecho para hacerle la invitación para los próximos domingos y poder ver los llamados que Dios hace a la humanidad. Dios llama de diferentes maneras, siempre Dios buscando al hombre. Y en este primer mensaje, ¿verdad?, hablaremos de este llamado que Dios hace a los hombres a la salvación. En Isaías 1:18 dice la palabra de Dios: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí podemos ver el corazón de Dios. Un corazón tierno, amoroso, misericordioso, paciente, llamando al hombre a la reconciliación. En un sentido podemos ver la mano de Dios extendida a aquella criatura que decidió darle la espalda, que decidió no vivir bajo los preceptos de Dios, sino bajo sus propias reglas de vida. Aquella primera pareja que en el huerto de Edén decidieron creer la mentira y no la verdad. A partir de ese momento vemos a Dios buscando a la humanidad. Hay un llamado del Señor a venir a Él y estar a cuentas. Pero si hay un llamado del Señor para regresar a la comunión con Él, debemos de tener algo muy en claro, y ese es el título del mensaje de esta tarde. No todos los caminos conducen a Dios. Hay una filosofía que se ha introducido en las sociedades y de manera más fuerte en los últimos tiempos, que dice que cada uno tiene su propia verdad y como esa es su verdad que él cree, eso está bien. Pero hoy, a la luz de la palabra de Dios, vamos a ver que eso no es cierto. Hoy estaremos estudiando la palabra de Dios y quiero decirles que desde este púlpito se predica la palabra de Dios. No escucharán la opinión mía o alguna corriente de pensamiento. Van a escuchar la palabra de Dios, y la palabra de Dios es para todos nosotros. Voy a pedirles por favor que abran su Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 14. Ese será el texto que estaremos estudiando esta tarde. Evangelio de San Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14. He estado memorizando este pasaje, así que ahí sígame con su vista. Yo trataré de decirlo de memoria, pero está ahí y también está en la pantalla. Si usted no trae una Biblia, ¿verdad?, también está proyectado en la pantalla. Si hay alguien junto a usted que tiene Biblia, por favor, ahí puede leer con él. Dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, pues ¿cómo podremos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy un camino, yo soy una verdad. No dice así, ¿verdad? Usted que está siguiéndome en la lectura. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es importante ubicar en qué momento el Señor dijo estas palabras. Él se está despidiendo de este grupo de hombres que han estado con Él. Por 3 años han convivido con Él, lo han visto actuar, han visto cómo el Hijo de Dios se ha manifestado en esta tierra. Y ahora el Señor está para ir a la cruz. Está dando inicio con estas palabras el fin de aquel plan que fue hecho antes de la fundación del mundo. La salvación del hombre está llegando y estamos a punto de llegar
a la culminación de ese plan de redención. En unas horas más Jesús iba a estar en la cruz. Esto es lo que está sucediendo. Es el jueves por la noche. Así que este mensaje está dirigido a dos audiencias. La primera es ese grupo de hombres que está allí junto a él, ese grupo cercano. Y la segunda audiencia es los que iban a escuchar estas palabras a lo largo de la historia, entre los cuales estamos usted y yo este día, escuchando esas palabras. Y para ti que me sigues en la transmisión y que no puedes escuchar, mi oración ha sido que a través del lenguaje de señas el Señor hable a tu corazón también este día. El mensaje también es para ti. El Evangelio, dos cosas. El Evangelio trae convicción de pecado al hombre sin Cristo. Es el Evangelio que nos llevó a caer de rodillas un día delante del Señor y confesarle como nuestro Salvador. Pero el Evangelio no termina su labor ahí. El Evangelio sigue actuando ahora en la vida del Hijo de Dios. El Evangelio trae consuelo, trae descanso y trae aliento para el que ahora es salvo. Así que este mensaje va dirigido a sus discípulos y lo primero que Él le dice, y por ende nos dice a nosotros como hijos de Dios, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué estás afligido como hijo de Dios? ¿Por qué el cristiano vive en angustia? ¿Por qué la zozobra es lo que dice el Señor? ¿Saben por qué como cristianos vivimos en zozobra? ¿En incertidumbre? Porque el Señor dice que no le creemos. En algún momento de nuestra vida creímos en Cristo como nuestro Salvador, pero en la práctica no le creemos. Leemos hermosos pasajes que hablan de la fidelidad de Dios, que Él cuida de las aves, ¿cómo no cuidará de nosotros? Que Él es fiel para sostenernos, que Él es fiel para cuidarnos, para levantarnos cuando estamos caídos. Pero cuando llegamos a esos momentos de crisis, no le creemos. Y empezamos entonces a buscar alternativas. Somos hijos de Dios. Pero empezamos a ver hacia otro lado, ¿dónde encontramos la solución práctica a esto que estoy viviendo? En lugar de descansar en lo que Dios ha dicho. Por eso el Señor lo primero que les dice es, no se turben. Y eso va para ti hoy como hijo de Dios. No sé cuál es la turbación en tu corazón. No sé qué es lo que te tiene angustiado. Pero si eres hijo de Dios, el Señor dice, tranquilo, tranquilo, ¿has creído en Dios? Entonces cree en mi palabra. Yo soy fiel, yo soy suficiente. Y luego sigue diciendo el Señor, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuere, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar a vosotros. ¿Sabe? Cuando empecé a estudiar la palabra de Dios, y influenciado obviamente, ¿verdad?, por algunas opiniones, siempre decía, y muchas veces yo lo expresé de esta manera, decía, wow, qué casa está preparando el Señor. 2000 años lleva Jesús preparando esa morada. ¿Sabe que ese es un punto de vista equivocado? El Señor dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Las moradas ya están hechas. Eso habla del corazón de Dios esperando al hombre que venga al arrepentimiento y a la reconciliación con Él. Lo que no había era lugar. Lo que no había era entrada. Porque nuestro pecado, dice Romanos, que nos ha separado de Dios. Dios es santo y no puede haber pecado en su presencia. Las moradas siempre han estado. Lo que no había era lugar para ti y para mí. Después de su sacrificio, Cristo se presenta al Padre con sus cicatrices. Y Él dice, yo pagué por Él. Yo pagué por su pecado. Por eso ahora hay un lugar para ti.
La morada siempre estuvo. Ahora también hay un lugar. Estas son las cosas, amados hermanos, como hijos de Dios, que debemos recordar cada día. Pase lo que pase en esta tierra, tu problema mayor fue solucionado. El precio por tu pecado se ha pagado y ahora tienes un lugar en la gloria por el sacrificio de Cristo. Por eso dice el Señor, no te turbes. Tu problema mayor se solucionó. Todo lo demás es terrenal y temporal. Así que, en primer lugar, el Señor habla a sus discípulos, pero el mensaje también va para aquellos que no han creído en Él, para aquellos que escucharán estas palabras, este mensaje a lo largo de la historia. Y ahora quiero dirigirme a usted, que no ha tenido un encuentro personal con Cristo. Me dirijo a usted que se ha preguntado, quizá más de una vez, ¿qué sigue después de esta vida? Quizá ha estado en un funeral y ve allí el ataúd y dice, ¿dónde está la persona? ¿Qué sigue después de esto? ¿Aquí se acaba todo? ¿Nos meten a la tierra? ¿Nos desintegramos y eso es todo? O quizás se ha preguntado, ¿cuál es la religión verdadera? Hay tantas religiones en el mundo. La religión es un intento del hombre buscando a Dios, porque Dios puso un deseo innato en el corazón de la humanidad de buscarle a Él, de adorarle a Él. Por eso adoramos, somos adoradores. ¿Cuál es la religión verdadera? Todas dicen que tienen la verdad, pero también hay filosofías de vida, hay corrientes de pensamiento, quizás de las más populares, la metafísica últimamente, pero podemos mencionar una lista interminable: la epistemología, la ética, el operacionismo, el determinismo, el atomismo, y nos podemos seguir con un montón de ismos. Y creo que el más popular entre los últimos tiempos es el relativismo. El relativismo dice que lo que tú creas está bien. El relativismo dice que no hay verdad y no hay mentira, solamente hay opiniones. Por eso hay personas que adoran un árbol. ¿Sabe que hay personas que adoran un árbol, que es su árbol, su deidad? Llevan y le presentan ofrendas y le rinden culto. Y el relativismo dice, está bien, eso es él quiere creer. Hay otras personas que decidieron no creer en Dios, ateos, ¿verdad? Y él dice no, y el relativismo dice, está bien, si él cree que Dios no existe, está bien, pues esa es su verdad. Pero en contraste con el relativismo, existe un absoluto, una verdad. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sabe que esta declaración resulta irritante para algunos? ¿Cómo que solo por Jesús? Yo he tenido una religión por mucho tiempo. Yo he sido una buena persona. He hecho buenas obras. ¿Cómo que solo por Jesús? ¿Cómo que solo Jesús es el camino? Para algunos esta declaración es irritante. Otros no la pueden tolerar. Esta es la razón por la que en muchos púlpitos este mensaje se ha diluido, se ha endulzado, se ha glaciado. Se le ha puesto edulcorante para que sea atractivo para las personas, pero no es así. El Evangelio confronta. ¿Sabe por qué para algunos es irritante este mensaje? Porque el Evangelio nos pone frente a nuestra naturaleza pecaminosa. El Evangelio nos muestra nuestro pecado. Así que escúcheme bien. Por amor de su alma, prefiero que usted salga molesto conmigo este día a cometer el pecado de no transmitir con fidelidad el Evangelio. Prefiero que se vaya molesto conmigo, no con la persona que le invitó, que se vaya molesto conmigo, pero sabiendo que su religión no le salvará, que su corriente de pensamiento no es el camino, que su filosofía que has creído no es la vida, y que ninguna de estas cosas te llevará a Dios,
Alguien puede decir en este momento, bueno, yo no creo en Dios, así que esto no es para mí. Déjame decirte que lo creas o no, Dios existe. Y tú sabes que existe. Hay una creación. Tu vida da testimonio de que Dios existe. Si hoy estás vivo no es por casualidad, es porque Dios, el dador de la vida, hoy te permitió vivir. Así que lo creas o no, Dios existe y un día enfrentarás el juicio final. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O esto es cierto, o quien lo dijo es el mentiroso más grande que ha existido. Y es el lunático más grande que ha existido en la historia de la humanidad. O es cierto que Jesús es el camino, la verdad y la vida, o es la mentira más grande que se ha dicho. Porque Jesús está diciendo que si tú pones tu fe en Él, irás al cielo. Y si no, irás al infierno. ¿Sabe? Ante tal declaración no hay punto intermedio. O lo crees o lo descartas por completo. Solamente tienes dos opciones. Y dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, refiriéndose a Cristo, ni se halló engaño en su boca. Jesucristo nunca mintió. Así que esto es cosa seria. Cité 1 de Pedro 2:22. Así que hoy es día de buenas nuevas. Eso significa evangelio, por cierto. Buenas noticias, buenas nuevas. Hoy es día de buenas nuevas y no podemos callar porque esta es la única verdad de la cual depende la salvación de su alma. El relativismo dice, bueno, pues que cada quien crea lo que quiere creer. Pero yo le pregunto, si su hijo o su nieto o alguno de tus padres o alguno de tus abuelos fuera caminando en una senda y tú sabes que sigue un precipicio, le diría, bueno, pues esa es su verdad. Él cree que esa senda es segura, que siga caminando ahí. Pues total, como es su verdad, esa es su verdad, no le va a pasar nada. O correría y se pararía enfrente y le diría, detente, detente, vas camino a la muerte. Eso es lo que hace el evangelio. Se para frente al pecador y le dice, detente, el camino que sigues va a la muerte. Dice Proverbios 16:25, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchas personas han puesto su fe sincera en un camino equivocado y eso no les salvará, aunque sean muy sinceros en lo que creen. Porque en el único que hay salvación es en Cristo. Así que analicemos los componentes de esta declaración. En primer lugar, Él dice, yo soy el camino. Yo soy el camino. De acuerdo con esta declaración del Señor, no hay otro. Hay uno solo. Y no es una religión, no es una filosofía, no son corrientes de pensamiento, no es un cúmulo de buenas acciones. Él es el único camino. El camino verdadero y único que conduce a Dios el Padre es Jesucristo. ¿Sabe que muchos de los primeros cristianos fueron martirizados? Seguramente ha visto películas o ha leído acerca de ellos. Y la verdad es que lo que hemos visto en las películas no representa para nada la realidad. Seguramente han visto películas acerca del Coliseo romano. No era así como se presenta. Lanzaban niños, padres, esposas. Eran despedazados literalmente por las fieras. Hubieron cristianos que fueron martirizados de formas tan crueles. Algunos fueron desollados, les arrancaban la piel estando vivos. Pero decidieron no negar su fe.
Habían hombres y mujeres, como usted y como yo, que eran desvestidos completamente, eran impregnados con brea, con chapopote, y eran amarrados en palos altos, y les prendían fuego, y eran las antorchas para iluminar las calles. ¿Sabe que ellos no fueron martirizados por creer en Cristo? Fueron martirizados por creer solamente en Él. Esa es la diferencia. Ellos se negaron a rendirle culto al César o cualquier otra autoridad religiosa. Y dijeron, hay un solo camino, porque solamente Cristo pagó en la cruz. Y no vamos a adorar a nadie más. En Hechos 9 y en Hechos 19, Hechos 9:2, 19:9, ¿verdad? A los primeros cristianos, recuerden que cristianos se les llamó hasta Antioquía. Cuando se referían a ellos decían los del camino, ¿verdad? Esos que siguen el camino, a los que andan en el camino, porque se identificaban con el camino que es Cristo. Yo soy el camino. Esa es la esperanza del que ha depositado su fe en Cristo, como esa fe de los primeros cristianos. Ellos sabían que el tormento en esta tierra era temporal, pero que al concluir su vida aquí, un día iban a estar en la presencia de Dios. ¿Cómo es posible esto si somos pecadores? Y hace rato mencionamos que en la presencia de Dios no puede haber pecado. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En este auditorio todos somos pecadores, todos, sin excepción. Y dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo es posible entonces llegar a la presencia de Dios? Por lo que Cristo hizo en la cruz. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado significa justo, inocente, que no debes nada. ¿Y cómo es que llegamos a ese punto? Por la fe en Cristo. Cristo hizo la paz con Dios. En la cruz, Él tomó tus pecados. En la cruz Él fue tus pecados, para que la justicia de Dios se te imputara a ti y a mí. Por eso somos justos los que hemos creído en Cristo. Yo soy el camino, pero Él dice también, yo soy la verdad. No una verdad, no una de las verdades, yo soy la verdad. ¿Qué es la verdad? Se filosofa tanto de la verdad. ¿Quién tiene la verdad? Todo el mundo dice tener la verdad. Cada religión dice que ellos tienen la verdad. La verdad, igual que el camino, es una persona y es Cristo. Hay una sola verdad. La palabra en el original es interesante. La palabra en griego, verdad, es aletheia. Y me gusta una de las formas de definir esta palabra que es tan compleja, ¿verdad? Porque ¿cómo defines verdad? Y en el griego, una de las definiciones de aletheia es realidad que contrasta con la apariencia. Realidad que contrasta con la apariencia. Solo Cristo es realidad. Todo lo demás que el hombre ha inventado es apariencia. Es espejismo, es ilusión. Hay un solo Dios verdadero, lleno de gracia y de amor. Y sabe, esa verdad no es cuestionada. Usted puede hablar de Dios en cualquier ámbito. Cultural, social, usted puede hablar de Dios con un ateo, puede hablar de Dios con un metafísico, puede hablar de Dios con un hinduista, con un budista, con un musulmán. Con cualquiera usted puede hablar de Dios. Eso es verdad. Pero también es verdad que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y esa verdad sí tiene enemigos. Esa verdad sí es rechazada. Porque ¿sabe?
El enemigo se ha encargado de que no se crea esa verdad. Dice 2 Corintios 4, versículos 2 al 4, escuche: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Dios con D minúscula, refiriéndose a Satanás, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Podemos hablar de Dios en cualquier lugar, pero hable de Cristo y encontrará oposición. Hay una verdad absoluta, y es que para poder llegar al Padre, Cristo fue el único que pagó el precio de tu pecado. El texto que leímos al inicio del servicio, que nos ayudó nuestro hermano Alejandro, fue Isaías 53. Va a estar proyectado de los versículos 4 al 7. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, hablando de esta única verdad, de lo que costó tu pecado. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Está hablando de lo que Cristo padeció por ti. Después de estas palabras, después de decir yo soy el camino, la verdad y la vida, a Jesús le arrestan. Llega Judas con los soldados, es arrestado el Señor, y desde esa noche, jueves por la noche, empieza a ser maltratado, empieza a ser golpeado. Dicen los evangelios que le amarraron los ojos, le cubrieron los ojos y le daban con una vara en la cabeza, le daban de puñetazos en el rostro y le decían: si eres hijo de Dios, di quién te pegó. El viernes por la mañana le llevan al pretorio, que era el cuartel de la guardia romana, y ahí hay un espectáculo privado para los romanos. Los judíos están afuera y lo meten a esa zona que es privada para ellos. Y ahí narran los 4 evangelios de lo que hicieron con el Señor. Estamos hablando del Hijo de Dios, de Cristo, nacido de la Virgen María, hecho hombre para que pudiera pagar como hombre por tus pecados. Le llevan a ese lugar, le siguen golpeando. Y dicen los evangelios, específicamente Mateo, poco se habla de esto, pero Mateo dice que le desnudaron. Estamos hablando del Hijo de Dios, de tu Salvador. Le desnudaron. Y en esa condición aplicaron uno de los castigos romanos, que era la flagelación. Eran 39 latigazos. Al reo se le amarraba, se le colgaba con los brazos en altos, o se le amarraba a un tronco con la espalda inclinada. Y en esa condición, que les dije cómo estaba, hicieron esto. El verdugo tomaba el tan temido flagrum romano, flagelo romano, de ahí viene la palabra flagelar, llamado también o conocido como escorpión. Era un mango cortito, pequeño, y de él salían 7 tiras de cuero. A lo largo de todas las tiras habían amarradas fragmentos de metal, de hueso, piedras, y el propósito era que cuando pegara en el cuerpo del reo fuera cortando. Eran 39. Hay muchos escritores de esa época y muchos escritos de este tormento. Los primeros 10
dicen los escritores, que cortaban la piel. Los siguientes 10 penetraban a lo más profundo los músculos y desgarraban literalmente la espalda. Flavio Josefo, un escritor de esa época, él dice que muchos reos morían durante ese castigo, porque el látigo no solo pegaba en la espalda, pegaba en la cabeza, en la espalda baja, en los muslos. Por la forma en que era, a veces las extremidades se clavaban en la parte abdominal y cuando jalaban desgarraban la piel. Hay narraciones, hay escritos que dicen que a muchos se les salían las vísceras en ese momento. Los últimos latigazos entraban a la parte más profunda, quizás hasta llegar a los huesos, rompían arterias, venas. Después de que hicieron eso, pusieron una capa en su espalda, que inmediatamente se adhirió con la sangre que salía. Después de eso pusieron una corona de espinas y se hincaban frente a él. En son de burla le decían: salve rey. Eso fue en privado. Antes de sacarlo nuevamente a la multitud, le arrancaron nuevamente esa capa que se había adherido a su cuerpo. Así que literalmente dice el pasaje, la que por su llaga fuimos curados. El cuerpo del Señor era una llaga y brotaba sangre por todas partes, de su cabeza, de su frente. El rostro estaba desfigurado. Lo estuvieron golpeando soldados romanos, acostumbrados a matar, acostumbrados a la guerra. Toda la noche lo estuvieron golpeando. Su espalda en esa condición, y después de eso lo obligaron a llevar una pesada cruz cuesta arriba. Y cuando llegó a la cima del Gólgota, lo crucificaron y posteriormente traspasaron su costado. ¿Por qué tanta crueldad? ¿Por qué tanto horror? Porque eso es lo que hace el pecado. El pecado destruye familias. Es el pecado que hace que el varón abandone a su esposa. Es el pecado que hace que la esposa deje a sus hijos. Es el pecado que arrebata a los hijos de la familia. Y no había otra manera de pagar por tu pecado. Dice Colosenses 2:13: y a vosotros, estando muertos en pecados, les dio vida y a vosotros que estabas muertos en pecado, nos dio vida, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y potestades y exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sabes por qué esto? ¿Por qué todo esto tuvo que pasar el Señor? Porque había un acta que te era contraria, un acta con todos tus pecados. Y el enemigo la blandía en alto, la movía y te acusaba. Y dice Colosenses que Él tomó esa acta y la clavó en la cruz. En un sentido, antes de meter el clavo en el brazo, Él pidió que pusieran esa acta. Y la sangre hizo su trabajo y cubrió tus pecados. Por eso dice el texto que enmudeció y no abrió su boca, aunque estaba afligido y angustiado. El dolor era intenso, fue inhumano, pero dice que no abrió su boca, porque no había otra manera de que tú puedas ir al cielo. Y esa es la verdad. Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad. La salvación es gratis para el pecador, pero no es barata. El precio de tu alma fue la sangre de Cristo. Jesús fue crucificado, entregó su espíritu. Por cierto, a Jesús no lo mataron.
Él entregó su espíritu porque su sacrificio fue voluntario, no fue forzado, fue por amor a ti que Él fue a la cruz. Él entregó su espíritu, pero no quedó en esa tumba. Un domingo como esto, el Señor se levantó con poder y ascendió a los cielos. Y ahora hay lugar para ti. Ahora hay lugar en las moradas celestiales para el hombre que viene y se acoge a la misericordia de Dios, que viene en arrepentimiento y se humilla delante de Cristo, que viene y reconoce que solamente Cristo es el camino y la verdad. Pero a la otra parte del enunciado dice: yo soy la vida. El otro elemento que integra esta declaración del Señor dice: yo soy la vida. Un poquito antes de estas palabras que el Señor está pronunciando diciendo a sus discípulos, Él les había dicho lo siguiente en Juan 10:10: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. Y acuérdese de este pasaje porque lo usaremos un poquito más adelante, al menos la figura. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. En este lenguaje figurado de Él como un pastor que está cuidando a sus ovejas, que está cuidando al rebaño. Pero Él le dice: yo he venido para que tengan vida. Ahora, a los que Él les estaba hablando estaban vivos, como usted y yo. ¿Por qué dice que ha venido para que tengan vida? Jesús no estaba en medio de un panteón y le estaba hablando a las tumbas. Estaba hablando con personas como nosotros. Y Él les dice: yo he venido para que tú tengas vida. ¿Pero acaso no estoy vivo? ¿Cómo explicamos esto? Mire, usted es un ser tripartito. No porque lo diga yo, sino porque lo dice quien le creó a usted. Quien le da la vida a usted, Dios. Primera Tesalonicenses 5:23 dice, este pasaje es muy interesante. Y dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es como está compuesto una persona, ¿verdad? Todo vuestro ser. Esto es integral, de manera integral una persona, ¿verdad? Tiene un cuerpo, tiene un alma y tiene un espíritu. El cuerpo es lo que vemos. Todos nosotros nos estamos viendo en este momento, pero estamos viendo el cuerpo. Yo digo que el cuerpo es el estuche que nos dieron. Eso es y hay que cuidar el estuche, por cierto, ¿no? Hay que mantenerlo sano, es un regalo de Dios. Tenemos un cuerpo, pero la palabra dice que también tenemos un alma. La palabra en griego es psique, de donde viene psicología, psiquiatría. El alma es el asiento de las emociones, de los sentimientos. El alma es la que experimenta gozo, tristeza, ¿verdad? ¿Su pie se enoja? ¿Se pone triste su pie alguna vez? No, ¿verdad? A lo mejor no quiere caminar, pero no se entristece. Se entristece el alma. Pero la palabra de Dios dice que tenemos un espíritu. Y a eso es lo que se refería Cristo cuando dijo: yo he venido para que tengan vida, vida espiritual, darte vida en el espíritu. ¿Por qué Cristo puede hacer esto? Porque solamente Él satisfizo la justicia de Dios con su sacrificio, con su muerte sustitutoria. Él pagó por nuestros pecados. Esto es un poquito complejo, este asunto del espíritu. Hubo un hombre en el tiempo de Jesús, se llamaba Nicodemo, era un religioso. Él tenía una religión, participaba activamente en su religión, tenía un cargo ahí en su religión, conocía el Antiguo Testamento este hombre, pero cuando escuchó a Jesús, algo empezó a pasar en su corazón se empezó a inquietar. Dice: bueno, yo hago cosas, participo, pero hay un vacío en mi corazón. Entonces, él va a Jesús y, resumiendo la plática y todas sus dudas de este hombre, la pregunta que él le hace es: ¿qué necesito hacer para ir al cielo? Y Jesús le responde: Nicodemo, necesitas nacer de nuevo.
Y este hombre entra en un conflicto mental. Dice, nacer de nuevo, ¿puede un hombre adulto acaso entrar nuevamente en el vientre de su madre y volver a nacer? Y el Señor le explica, lo que es nacido de la carne, carne es, como nuestro nacimiento natural, de todos los presentes. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En este auditorio, todos hemos nacido de la carne, pero no todos hemos nacido del Espíritu. Y cuando el Señor dice, yo he venido para que tengan vida, está hablando de la vida espiritual. Efesios 2, 4 al 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. De esta vida está hablando. Esto es lo que el Señor quiere darte. Y primera de Juan 5:11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ante los ojos de Dios no hay razas, no hay culturas, no hay estratos sociales, no hay nacionalidades. Ante los ojos de Dios hay dos grupos de personas. Los que tienen a su Hijo, los que han confiado en Cristo como su Salvador y tienen vida eterna, y los que no han creído en Cristo. Quizá han creído pero no en Cristo como su único Salvador. Y esos no tienen vida eterna. Y finalmente, el Señor concluye su declaración con: nadie viene al Padre si no es por mí. Esta es una sentencia de vida para algunos y de muerte para otros. Nadie viene al Padre si no es por mí. No es una declaración egocéntrica. Es como, bueno, si no es por mí, nadie llega al cielo. Nada más alejado que eso. Esta es una declaración que parte de la humillación. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, en su naturaleza humana, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nadie viene al Padre si no es por mí. La palabra nadie es interesante. En griego la palabra es udeis. Udeis. ¿Y sabe qué significa? Exactamente, nadie. No hay explicación. O sea, no, el Señor no está poniendo algo que necesite una gran explicación para que la podamos entender. El Señor dice, nadie, ninguno vendrá al Padre si no es por mí. Por eso les decía, ante tal declaración, o lo crees con todo el corazón o lo rechazas completo. Nadie llegará a la presencia de Dios a menos que reconozca a Cristo como el Salvador de su alma, al menos que se arrepienta de sus pecados y le abra su corazón. Nadie llegará a Dios por su moralidad, por su religiosidad, por sus buenas obras, por su remordimiento, por sus sacrificios. Solo hay acceso al Padre por un único camino, que es Cristo. Y déjeme responder de una vez esa pregunta que le ha estado dando vueltas en la mente desde hace rato. Si solo hay un camino, ¿a dónde lleva entonces el camino que yo he seguido? ¿A dónde me está conduciendo entonces? En lo que yo he puesto mi fe. No tengo que inventar, ni tengo que imaginar a dónde le llevará. Jesús dice, ¿a dónde le conducirá? Cualquier otro camino que usted tome que no sea Él. Y estamos terminando el mensaje. Dice Mateo 25:31.
Cuando el Hijo del Hombre venga, el Hijo del Hombre, porque Jesús se hizo hombre, nació como hombre, para que los hombres puedan nacer como hijos de Dios y estar en la presencia del Padre. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ya no el Cordero que enmudeció, ya no el Cordero que fue inmolado, ya no aquel hombre que fue maltratado, escupido, vejado, flagelado y crucificado. Ya no. La segunda vez que Cristo viene, viene como el Rey para ejercer justicia. Vendrá en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, todos los seres humanos, los que han vivido, los que estamos viviendo y los que vivirán en el futuro. Y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Por eso les dije que recordaran esa figura que el Señor usa para los que han creído en Él, sus ovejas. Y pondrá a las ovejas a su derecha, los que creyeron en Cristo, y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: venid, venid, otra vez la invitación. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y también dirá a los de su izquierda, y no hay palabras más tristes en la Biblia que estas, que continúan. Y dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y sigue diciendo el Señor en Mateo 13:49. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Justos porque fueron justificados por la sangre de Cristo. Apartarán a los malos de los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de diente. Quizás has escuchado chistes del infierno, algunos memes del infierno, pero quiero decirte que no es un chiste. El día que mueras, o irás a la presencia de Dios, o irás al infierno.